me presento, ¿no? ¿Qué te Bueno, parece? dale. Bueno, yo me llamo Alicia Levi de Alida. Bien. He nacido en Melilla, todavía hoy es española, es una plaza fuerte de España, no como Tetuán y eso, que ya pertenece al Reino de Marruecos. Melilla, aún siendo está geográficamente en Marruecos, pertenece a España, Melilla y Ceuta. Y allí nací, pero yo me casé, mis padres eran de Tetuán, que es Marruecos español, y cuando se casaron se fueron a vivir a Melilla por motivos de negocio. En Melilla también había una comunidad sefaradí de judíos sefaradíes, y allí es donde yo me crié. Y bueno, acá he venido hace 55 años. Yo me vine en el año 61 acá, porque se declaró la independencia de Marruecos. Nosotros vivíamos en Tetuán, yo con mi marido al final conocí a un joven muy lindo, que era mi marido, y nos casamos y nos fuimos a vivir a Tetuán. Nos fuimos a vivir a Tetuán y a Tánger, que ahora son Marruecos. Y allí tuvimos 3 hijos y nos vinimos a la Argentina porque se había declarado la independencia de Marruecos y teníamos miedo de que por ser judíos no ser tratados bien. Entonces hicimos la alianza argentina. Porque mi marido, eso también es muy largo de contar, él había nacido en Argentina eventualmente, entonces tenía la nacionalidad argentina. Entonces yo viví en Melilla y me crié en Melilla, en la comunidad sefaradí de Melilla. Os tengo que decir como dato curioso que yo me eduqué en un colegio de monjas, porque en Melilla los colegios que habían, los buenos colegios, eran de curas y de monjas. Como los judíos tenemos esa mala costumbre de querer poner al hijo en el mejor colegio, entonces, lo digo en chiste, lo de mala costumbre, ¿no? Sí. Nos fuimos educados en las monjas. Yo fui educada en las monjas. Así que aprendí mucho de catolicismo, pero seguí en mi vida judía de sefaradí. Bueno, les digo eso y ahora creo que no tengo que decir más nada. Ya. ¿En qué año nació? Yo nací en el 1934. Tengo 83 años. Y bueno, pasamos vivíamos en Melilla y pasamos la guerra de España, la guerra civil española la pasamos en Melilla nosotros, que fue terrible. Teníamos mucho miedo y era difícil porque los nacionalistas, que eran los de Franco, iban ganando batallas y los judíos en general éramos más partidarios de la República, naturalmente, ¿no? Toda la gente que quería la República los llamaban rojos y estos eran muy maltratados por los nacionalistas, por los españoles, y después fue toda la dictadura de Franco, que duró 40 años. Así que cuando yo me vine a la Argentina, vinimos de la España de Franco, que ya supongo que ustedes sabréis que fue una dictadura terrible, muy fascista, así que la historia es bastante grande. ¿Y qué recuerda de Melilla? De Melilla todo, porque aparte he vuelto, allí nací, allí me crié, y nosotros teníamos una vida judía totalmente, si eso es lo que le están buscando ustedes o si les interesa. Había muchas sinagogas, yo cantaba en el coro de la sinagoga, me gustaba, mis padres conservábamos todas las tradiciones, no éramos, nosotros particularmente como familia, no éramos muy religiosos, pero la gente de allí era bastante religiosa y hemos conservado todas las tradiciones, todas las tradiciones de todas las fiestas, nos reuníamos, nos juntábamos en casa, cantábamos,
éramos muy, o sea, en mi casa se festejaban mucho las reuniones familiares. Y eso era un motivo de mucha alegría. Nos divertíamos, así que... Pero teníamos una vida muy sencilla. Siempre marcados porque estábamos rodeados de todo gente, la mayoría católica. Yo le quería preguntar más sobre el tema de lo que mencionaste de la dictadura de Franco, la dictadura franquista. Si podría contar alguna anécdota o su experiencia, si se puede decir Lo así. que te puedo decir que nosotros durante sobre todo los primeros años de la dictadura, a Franco no se le podía ni nombrar. Nombrarlo ya te metían en la cárcel. O sea, era una cosa, un miedo horroroso, y luego había mucha fuerza de la iglesia lo acompañó muchísimo, pero mucho, y nosotros vivimos preocupados y asustados todo el tiempo. Y nos trataban un poco, había un antisemitismo muy... que se veía mucho, un antisemitismo que se notaba mucho más, no que se veía, que se notaba mucho. Pero yo en el colegio de monjas nunca fui maltratada, esa es la verdad, me llevaba bien con las monjas. Alguna vez le hice chistes, o sea, bien, pero había un antisemitismo muy grande y los judíos estábamos completamente separados de los católicos, por decisión nuestra o por decisión de ellos, seguramente. Pero, por ejemplo, la gente vivía en el terror, no se podía hablar ni hacer ninguna discusión contra el régimen, eso era imposible. Tal es así que cuando nosotros vinimos en el 61 acá a la Argentina, para mí lo más maravilloso fue ir al teatro de revista, y que dos cómicos estaban, uno representando a Frondizi, que era el presidente de la Argentina, el presidente, y otro Alzogaray, que era el ministro de Economía. Entonces para nosotros es un milagro, ¿cómo se atreven desde aquí, desde un teatro, a hacer eso? Para nosotros eso nos parecía tocar el cielo con las manos. También otra cosa que puedo decir es que yo llegué aquí, la familia de acá, nos llevó una vez al colegio porque uno de los hijos y tocaron el himno argentino, y esta persona amiga se emocionó que hasta le salieron lágrimas de los ojos. Y nosotros allí en España eso nunca lo habíamos sentido. Para nosotros era ver que la gente se sentía de un lugar, cosa que nosotros no lo habíamos tenido. Yo te estoy hablando de mi experiencia. Ahora, si tú quieres una experiencia general de la gente de Melilla. No. Mi pregunta más que nada era sobre su caso. Por mi caso. Pero yo también le quería preguntar, usted mencionó que fue un colegio de monjas. Sí. Y nada, me suena medio raro, sí, siendo que usted es judía. Sí, totalmente. Y aparte muy enamorada del judaísmo, muy enamorada de Israel. O sea que claro, he mantenido mi judaísmo a través del tiempo. ¿Y cómo es eso de...? Porque me cuesta entender cómo una persona de la religión judía puede ir a un colegio de monjas. Por eso te lo conté como una curiosidad, claro, lo de que yo fui a un colegio de monjas. Pues bueno, nosotros en el colegio de monjas había una clase que se llamaba religión. A esa clase no íbamos, los judíos no teníamos que ir. Nos quedábamos, las chicas judías, que éramos 3 o 4, nos salíamos de la clase. Había una musulmana también, una chica musulmana, nos salíamos de la clase y hacían la clase. Pero, por ejemplo, te puedo contar también que es terrible, que los días que llovía, como llovía en el patio, no nos quedábamos afuera y entrábamos a la clase de religión. Y veíamos cómo enseñaban la religión a los chicos. Era terrible, porque, por ejemplo, los ponían a todos de pie como para hacerlo más importante, y le preguntaban, ¿cómo es la religión católica? Y todo el mundo decía, buena. Después les preguntaban, ¿cómo es la religión judía? Mala. Claro. Eso yo lo oía en eso. ¿Cómo es la religión musulmana? Mala. Entonces eso era muy duro, era muy terrible.
Pero nosotros esa era la manera de enseñar el catecismo, que era la historia de... Así que yo sé mucho de catecismo, muchas veces con muy malas experiencias. Eso es lo que oíamos delante, no, como estábamos nosotras allí, nada. Por ejemplo, llegábamos al colegio, lo primero era decir una oración. A la hora que sonaba el reloj, porque estaban los relojes estos de esto, sonaba, otra vez nos separaban y decían una oración. Nosotras, las judías, nos parábamos, pero no rezábamos. Pero yo me sé todas las oraciones católicas de lo mejor, porque las aprendí ahí. Y después iba a mi casa y mis padres no nos dejaban, por ejemplo, cuando era más chiquita sí, las amigas eran católicas y todo, pero ya cuando éramos adolescentes, guay que saliéramos con un chico católico. O sea, siempre era eso controlado, todo era entre nosotros y hablábamos entre nosotros como hablamos los judíos siempre, que es como que somos compinches de todo. Y usted mencionaba que decían que la religión judía era Mala. menos mala. ¿Cómo es que llega esa institución a aceptar a una persona judía Sí, o sea, que sí, sea... bueno, no, porque la religión era mala, no las personas. Y pero en ese momento que estaba tan fuerte todo este tema de la religión, quizás Sí, no, costaba. pues mira, sí, ese sentido no hubo, en ese sentido no hubo, digamos, nos aceptaron, éramos muy pocas porque muchos judíos no querían ir Claro. no querían ir al colegio de las monjas. Esta es una chica que me está mirando hace rato. ¿Sufrió discriminación de parte de sus compañeros? ¿Cómo? ¿Sufrió discriminación por parte de sus compañeros? Que si recibíamos, no te Discriminación. No, sentí una vez una discriminación muy fuerte de una compañera y nunca la perdoné, nunca la perdoné. Por ejemplo, tenía 8 o 10 años, éramos muy chiquitas y una vez nos peleamos como se pelean todas las amigas y ella agarraba a otra amiga de ella que yo no la conocía, iban detrás mía y decían: judía, mala raza, come pan y calabaza. O sea, eso de chiquita no lo puedes perdonar. No se lo perdoné nunca y ya nunca volví a hablar más con ella y éramos muy buenas amigas. O sea que sí tuve esos momentos. Pero por otro lado, vivíamos en Melilla, era una vida tranquila, era una vida y siempre metidos en la comunidad, porque mi vida toda fue en la comunidad judía. Después, en un momento dado, que yo era adolescente, llegó una gente de Israel y formó el grupo Abonim, que era, ¿tú conoces lo que es el grupo Abonim? Bueno, Abonim. eran madrid que venían de Israel y armaban grupos que estaban como afiliados a algún partido en Israel. Y este Abonim era un grupo que estaba afiliado al partido Mapai, que era el de izquierda. Así que nosotros formamos allí un grupo muy interesante. Aprendimos todas las canciones, el palmar, todas las canciones israelíes las aprendíamos. Era de verdad un trabajo fuerte porque teníamos tanta ilusión, todo lo hacíamos por correspondencia, mucha pasión por el Estado. Y éramos un grupo de jóvenes que hacíamos nos metimos mucho en esto, pero esto ya éramos con 15 o 16 años. Y esa era la vida comunitaria, el día a día. Era vida el día a día, pero mucho era de la religión y de salir nada más que con amigos judíos y de mantener las tradiciones y bueno, mi grupo de amigos de la adolescencia todos eran judíos, la mayoría. ¿Y sufrieron así a nivel comunitario persecuciones por parte de la dictadura? Bueno, por ejemplo, había lugares, el casino, allí los clubes se llamaban casinos, no es como acá que se llaman club. Bueno, allí un club se decía casino, porque como la gente jugaba también, se lo llamaba así. Y entonces, por ejemplo, había lugares donde no dejaban, no lo decían abiertamente, pero no dejaban entrar a los judíos. Por ejemplo, el casino militar era un lugar donde no, porque eran los militares que eran los más
antijudíos, son más antisemitas. Por ejemplo, en un lugar que era un club precioso, un poquito en las afueras, que se llama La Hípica, que era un lugar de... La hípica era que corrían caballos, pero que era aparte playa y había todo, ahí tampoco dejaban entrar a judíos. Así que hemos notado mucho antisemitismo, hemos notado. Después, ahora ya se fue. Las cosas con el tiempo se van, pero cuando yo me vine en el año 61 todavía era... Pero yo vivía en Tetuán, no vivía en Melilla. Yo de casada me fui a vivir a Tetuán, y en Tetuán eran menos, o sea, el judaísmo estaba como más fuerte, más fuerte que en Melilla. Pero ahora que Melilla todavía existe, hay un grupo de gente en Melilla que es muy religiosa, que se han hecho muy religiosas. ¿A qué edad viniste para Argentina? ¿A qué edad? Yo tenía 27 años y 3 hijos. Te lo digo porque éramos muy jóvenes. ¿Y cómo vinieron? Vinimos en barco, con los hijos y con 100 bultos. ¿Por su familia solo usted y sus 3 hijos y su esposo Y mi vinieron? marido, no, y es que hicimos un plan entre la familia, con mi hermana, era una parte de otra familia, que éramos muy amigos, entonces ellos vinieron, eran una familia grande, vinieron todos ellos, y la familia de mi esposo y yo vinimos todos. Éramos como 12 personas, pero de a poco. Nosotros fuimos los pioneros, digamos, los que vinimos primero, y nosotros nos deslumbramos con la Argentina en ese momento, ¿no? O sea, el solo hecho de ver que se hablaba con libertad y de que el judaísmo se practicaba así a voz en grito, y que eso para nosotros fue yo puse a mis hijos en una escuela judía acá en Wolson, en el colegio Wolson, que era... ¿No conocen el colegio Wolson? Sí, está en Belgrano. Por Canitos. Ahora se llama otra cosa, ¿no? ¿Cómo se llama? No, por Canitos. Cañita. No por Cañita. Está en Amenábar o Moldes y Congreso, por ahí. Claro, pero se llama de otra manera. Se llama Wolson, No, no sé ahora, no sé, se llamaba Colegio David Wolson, o sea, era un nombre de un épico israelí, o sea, de un prócer israelí. Estaba muy eso, y nosotros nos volvimos locos con el sistema del colegio, que era muy moderno en ese sentido. ¿No sufrieron ningún tipo de discriminación acá por ser Acá judíos? no. Yo nunca he sentido la discriminación acá, no, nunca. ¿Y cómo fue? Ni mis hijos creo que tampoco. Una vez a alguno de ellos le dijeron algo, pero no fue. Tú sabes dónde yo sentí un día, y perdona, ahora te contesto porque le explico con ellos. Una vez iba en un taxi y un tipo dijo, el taxista se quedó hablando todo el tiempo mal de los españoles. Yo soy española en el fondo, yo le tengo mucho cariño. Y después pasamos por un colegio judío y estaban todos los que se ponen para Los que barrotes. gracias. Bien. Para que no entre la gente, y dijo, por culpa de estos judíos tenemos la ciudad hecha horrible porque han tenido. Entonces yo no me pude aguantar. Y le dije, hay que ver qué mala suerte ha tenido usted esta tarde, porque usted ha hablado mal de los españoles, ha hablado mal de los judíos, y yo soy una española judía. Así que está perdido conmigo. Digo, ¿qué se ha creído? Que los judíos ponen dime otra vez la palabra. Barrotes. Los barrotes, porque ellos quieren, es porque están amenazados. ¿A usted le gustaría estar amenazado? ¿No se va a defender? El tipo no sabía dónde meterse. No sabía dónde meterse, pero me di el gusto y se lo dije. O sea, esa es la mayor discriminación que yo he tenido en la Argentina. Pero me pude defender, cosa que en España no hubiera podido. Por ejemplo, en España otra vez murió mi papá y vinieron a saludarnos mucha gente. Una de ellas que subió, yo te estoy hablando, yo tenía 16 años cuando murió mi papá. Subió una vecina de la casa
se sentó, vino a darnos el pésame. O sea, era un motivo como de acercamiento. Y cuando estaba hablando, sin darse cuenta, estaba contando su parto, de todo lo que subió en su parto, y dijo, yo le dije a mi marido de todo, hasta perro judío. Estaba en una casa judía. Y vino como a hacernos una atención a nosotros, pero era su manera de hablar. Claro. Se quedó, todo el mundo se quedó mudo, pero en la casa le podíamos decir algo a esta mujer, no, no, todos seguimos la conversación. ¿Por qué decidiste venir a Argentina y en otro lugar? Porque primero que se hablaba el español, que para nosotros era importante. Nos hubiéramos ido a España, pero era la España de Franco, no quisimos ir ahí. Si no, nuestro lógico, mi marido tenía negocios con España, lo lógico hubiera sido ir. Íbamos mucho a pasear por negocios y todo, pero decidimos venir aquí primero porque había una colectividad muy grande judía. Eso fue lo que más... Segundo, que se hablaba el castellano. Y tercero, que mi marido tenía la nacionalidad argentina. Entonces eran muchas cosas que nos decidieron a venir acá. Su marido, cuando estaban allá en Melián y bueno, después en Marruecos. Él en Tetuán, él en Melilla no estuvo. Bueno. La que nació en Melilla fui yo. Hasta en Tetuán. ¿A qué se dedicaba? Él se dedicaba, él tenía un negocio de productos electrónicos, bueno, electrónicos de esa época, Sí. máquinas de escribir, máquinas de calcular, tenía a la Olimpia y a la otra marca de eso, y también vendía heladeras y esto, tenía un negocio muy importante ahí en Melilla, en Tetuán. Y al llegar acá, ¿qué se dedicó? No, al llegar acá allí no fue, le habían ido las cosas pero muy bien. Al llegar acá probó muchas cosas, una de ellas fue la construcción, construía. Y no tuvo tanto éxito como tuvo allí. No entendía mucho a los argentinos, le costó trabajo. Porque allí en Tetuán era todo, como te diría yo, todo era a base de la palabra. O sea, no se engañaba a la gente, no había que firmar tanto, todo era de palabra, uno se confiaba en la palabra del otro, en la comunidad estoy hablando, en la comunidad judía. Y entonces él, acá le costó trabajo acostumbrarse al estilo de acá, le estafaron en algunas cosas. Pero pudieron mantenerse. Pero pudieron mantenerse. ¿Cómo? ¿Pudieron vivir bien? Sí, mantenerse? muy bien, sí. Trajimos un dinero importante acá de Marruecos y vivimos aquí, hemos vivido bien, todo, yo acá sí que no he tenido amigas católicas, casi ninguna, porque allí en Tetuán, en Melilla y eso sí, más que acá. Acá todas mis amistades, todos mis contactos son judíos, entre los eskenazí, entre los sefaradí, de los dos, mucho. ¿Y a qué comunidad cuando usted vino a la Argentina? Cuando llegamos aquí, llegamos a la comunidad marroquí, que hacía 50 años, la que está en Piedras, Sí. tú ya la conoces, Sí. ¿no? ¿Cómo es que se llama? Ay, espérate. Ahora se llama Silva. Eso, pero Silva. Ahora antes se llama Silva, le decíamos el templo de piedra. el templo de piedra. Allí. Nosotros llegamos a ese templo, nos hicimos amigos de la gente, todos estaban ansiosos por saber de cosas de Tetuán. Todos ansiosos porque a los padres habían escuchado hablar de la gente de Tetuán. Entonces, te voy a contar algo también interesante. Cuando yo llegué allí, bueno, todo el mundo hasta nos tocaba, que veníamos de Tetuán, eran como que ellos habían endiosado mucho lo que era Tetuán, y nos preguntaban, y esto como es, y la calle y tal, los padres le habían hablado hasta de las calles. Resulta que nos hicimos amigos aquí de un señor, y él a los 2 años de estar nosotros dijo que iba a ir a Tetuán, a conocer Tetuán. Eso para él era como lo máximo. Un señor muy preparado, ingeniero, o sea, no era ningún tonto. Fue para conocer Tetuán, para conocer las calles de Tetuán, para conocer todo eso, y resulta que cuando viene él, nosotros estábamos locos por hablar con él a ver lo que le había parecido.
Entonces él contó todo, que todo lo que era judío le pareció maravilloso, pero que él no podía, se quedó impactado de ver a la mujer del país, a la árabe, doblada en dos, con un paquete de ramas que pesaba más que ella doblada en dos, y el marido en un caballo al lado. Estos eran los árabes. Entonces yo empecé, me puse colorada, toda colorada. Digo, ay Coco, no sabes el mal que me estás haciendo. Dice, ¿pero por qué? Digo, porque yo no la vi nunca a esa mujer. Formaban parte del paisaje. Nosotros, es terrible. Nosotros éramos europeos. Allí nos considerábamos, a esa persona del país, que era la dueña además del país, no la mirábamos. Yo sentí una vergüenza de no haberla visto nunca a esa mujer, porque ella como que formaba, no pensaba que era una persona como nosotros, ¿entiendes? Esa es la mentalidad del colonialista. Los colonialistas piensan así, que los del país no son personas. Entonces fue muy duro, fue muy difícil. Allí me entré en razones. Fue fuerte eso. Y es muy bueno que lo estés diciendo acá para los chicos. Sí, porque eso, bueno, si les sirve. ¿Cuál fue la primera imagen que tuviste de Argentina o de cuando llegaste, no de Argentina, de Buenos Aires, ¿no? Del puerto, de la ciudad? Bueno, me pareció muy grande, muy importante, y la ciudad, te digo, me asustó un poco. Era una ciudad demasiado grande, demasiado importante. Yo venía de un pueblito, yo venía de Tetuán, y caer en esta ciudad, ese primer impacto fue fuerte. Me costaba trabajo salir sola, y entrar y volver, todo eso, me costaba. Pero muy bonita, ya te dije, me enamoré de Buenos Aires, me enamoré de la Argentina. Pero el primer impacto fue duro y fuerte. Te tienes que ir, ¿no? No, me Me pareció. tengo que ir, pero no puedo esperar. Sí, bueno, No hay problema. no sé lo que... ¿El idioma hablabas? Hablábamos castellano nosotros. Sí, castellano. Ahora te pero cuento hablabas, también. el En idioma- Tetuán en Melilla era todo español, Sí, porque sí. es una ciudad, pero en Tetuán se hablaba el castellano antiguo. Pero no, se hablaba el castellano también, porque era protectorado español. Pero cuando habían llegado los españoles a Tetuán, a Marruecos español, encontraron gente que hablaba el castellano, y eran los judíos que habían conservado el idioma desde 500 años atrás, cuando se escaparon de la Inquisición y fueron a vivir a Marruecos, y hablaban un idioma que era el ladino, pero que allí en Marruecos se llamó jaquetía. ¿Sabes? Es un tema mío, mi abuela hablaba El ladino, jaquetía, el ella castellano decía antiguo, jaquetía. la jaquetía. La jaquetía. ¿Alguna frase o algo? Hay muchas. Por ejemplo, alguna frase linda para decirle a los chicos que escuchen, porque no sé si van a tener oportunidad de Bueno, escuchar. por ejemplo, se dice caminos de leche y miel. Cuando uno se va de viaje, se le dice que tenga caminos de leche y miel, que es como claros y dulces. O por ejemplo, hay un dicho que es gracioso, que se dice, el bien va al bien y el cisco a menajén. O sea, eso es como a perro flaco todos son pulgas en castellano, pero es eso, el bien va al bien. O sea, que todo lo que es bueno va a una persona, y el cisco, que es lo negro, cisco es de carbón que viene, Sí. el cisco a menajén, a un pobre menajén que le llega todo lo malo. Es un dicho que se dice. Y hay muchas palabras que son muy graciosas, que tienen mucho significado, que es difícil traducirlas. ¿Y su esposo tenía algún conocido en Argentina? ¿Cómo? Usted mencionó antes que su esposo había nacido en Argentina. Sí, él había nacido en Córdoba, en Mortero. Ah. Y ellos a los 12 años, porque
Antes, eso es una historia también interesante. Los chicos, en la época de los padres de mi esposo, te estoy hablando de 100 años atrás, o 150, o 120, los chicos en Tetuán, cuando hacían bar mitzvah, no había trabajo allí, entonces se venían a hacer la América. El padre de mi marido se vino a Córdoba, pero siempre volvían a casarse con la chica de Tetuán. Se casó con una chica de Tetuán y se volvió a Córdoba. Pero cuando mi marido tenía 12 años, ya tenían una pequeña fortuna, pequeña, como para vivir en Tetuán, y se volvieron con los hijos. Por eso mi marido tiene la nacionalidad argentina. Ese camino lo hizo también mi papá, que él, el lugar era de Tetuán, también se fue, en lugar de venir a la Argentina, se fue a Caracas, a Venezuela. También volvió, pero él volvió y se quedó en Marruecos, se fue a vivir a Melilla, que es de donde yo nací. Y al llegar a la Argentina, No, todos cuando ahí tenían nosotros conocido. llegamos había un tío de mi marido aquí, ya había venido mi hermana, porque ya te digo que hicimos un Claro, plan conjunto. entre las dos familias, nosotros, Sí, y bueno. nos adaptamos muy bien a la comunidad marroquí muchísimo, y después muchísimo con Israel, con toda la gente de Israel nos hablábamos mucho. Fuimos invitados del embajador y todo, y estuvimos mucho contacto con Israel, muchísimo. ¿Cómo era un casamiento en Tetuán? ¿Qué características ¿Cómo me tenía? casé yo, por Sí. ejemplo, te puedo decir? Porque no, pero las características era que se vestía de más antiguo, mucho Sí. más antiguo, la novia se iba a casa del novio la noche anterior. En Tetuán había un barrio que se llamaba La Judería, que era todo un barrio de como los pueblos antiguos de esto, y todos vivían ahí. Entonces la novia se iba a dormir a casa del novio, pero la llevaban con canciones, con y se llamaba La Noche de la Novia. Y iban con los faroles, y los llevaban los faroles la gente de la Jebrá. ¿Sabes quiénes son los de la Jebrá? Son los que daban a los muertos. Pero ellos no, pero ellos le daban ese honor, como diciendo que esa gente se merecía estar en momentos felices. Me parece muy bonito eso. Y entonces ellos llevaban los faroles, llevaban a la novia a la casa del novio y dormía con la mamá del novio. Te estoy hablando de hace 150 años o 200 años. Se dormía con la mamá del novio y al día siguiente se casaban. Y era muy bonito, se vestían con un traje, no sé si lo conoces, un traje muy precioso, todo bordado en oro para eso. Pero nosotros, cuando yo me casé, se mantenía eso, lo del vestido. No me fui a dormir a casa de mi suegra, no. Fue una boda muy normal, pero me vestí con ese vestido porque era como muy bonito, mientras que te lo ponen, vienen todas las mujeres de la familia, hacen chistes sobre el matrimonio. Es gracioso. Son tradiciones que se han guardado. ¿Tenés el vestido todavía? Ese vestido dorado lo tienen guardado la familia, es como una joya. Sí, lo tienen guardado. Y yo después, el día siguiente, me vestí de blanco y me casé en un lugar. ¿Qué comidas? ¿Qué comían? Pues las comidas son diferentes a los de los turcos, no sé si les interesa. Comíamos comida que se hacía, por ejemplo, la dafina, que era una comida que se preparaba del viernes al sábado, porque el sábado no se podía cocinar del todo. Entonces se ponía una comida que se ponía en una cocina que era muy despacito y que cocinaba toda la noche. Entonces toda la pregunta, ¿cómo te salió la dafina? Porque era importante cómo había salido. Muy rico, es un caldo con garbanzos, con carne, con papa, huevo, batata. Es rico. Yo lo he hecho aquí, pero ahora a mis hijos no les gusta mucho, así que no. Se pone oscuro el caldo por de toda la noche cocinando, y porque se le pone un poquito de azúcar quemada. También hay otro comida que esa sí les gusta mucho a mis hijos, que es el pollo con almoronía, que es con berenjena, cebolla y almendras. Rico, te digo. No pongas cara de asco porque es muy rico. a ti te digo.
No, y hay un pescado que se llama pescado pocho, que se hace con pimentón y ajos y todo tiene un poco de especias, tiene bastante especias todo. No sé, ¿A qué jugaban? en Tetuán, Sí. en Melilla, yo Sí. cuando era chica, Sí. como todos los juegos, yo jugábamos en la vereda. Claro. Eran veredas anchas en Melilla y bajábamos todos los vecinos de ese lugar, las hijas, me acuerdo que estaba la hija del portero, que era la que nos lideraba, nos mandaba todo y nos decía lo que teníamos que hacer. Y jugábamos allá abajo, jugábamos a, ¿cómo lo llaman? Siriguizo lo llamábamos nosotros. Eso que se pone, sí, acá se llama algo, que se salta, eso. La rayuela. Eso, ¿Cómo la se llama? rayuela, el ¿Cómo se- siriguizo se llamaba en España. Jugábamos a la comba es a saltar, eso. Jugábamos a la rueda, mucho, que después una se quedaba afuera y después tenía que entrar. Los juegos que juegan los chicos, que ahora ya no los juegan, ahora ya no los juegan los chicos de ahora. Sí, ¿y cómo vivieron la dictadura? Ustedes, Muy su mal. familia, su grupo, con la experiencia que tuvieron en España. Acá, muy Sí, mal. Acá. Muy mal, sufrimos mucho, no creíamos que habíamos venido a este país a ver lo mismo que habíamos visto. Fue terrible, fue muy duro y resulta que mis hijos estaban muy en contra, uno de ellos sobre todo, y teníamos miedo de que le pudiera pasar algo. Y nos quedábamos toda la noche esperando que volviera de la calle. Ay, perdonen. No pasa nada. No lo voy a tomar, no lo voy a tomar, lo dejo. ¿Y tenés alguna así, anécdota para contar algo relacionado? ¿De dónde? ¿De cuándo? De lo que pasó, del tiempo de la dictadura. Lo que pasó. Bueno, ya te digo que, por ejemplo, yo tuve que ir a España y quería ir porque se casaba un sobrino mío en España en esa fecha y queríamos ir porque nos íbamos a juntar nosotros, todos mis hermanos y yo, que en ese momento éramos 7, uno había muerto, con mi mamá. Entonces era muy importante esa reunión de familia en Barcelona. Entonces resulta que mi marido dijo, yo no me puedo ir ahora, yo no puedo dejar a los chicos acá. Entonces fui yo sola y se quedó él porque estaba asustado por la dictadura de que a los chicos les pasara algo, porque les podía pasar a cualquiera. Entonces él se quedó y yo fui sola porque yo dije que yo esa reunión no me la podía perder y se quedó él y fui yo con mi hermana. Una pregunta, cuando vinieron de allá de Marruecos, ¿vinieron directo a Buenos Aires o primero fueron a Córdoba? No, tuvimos que... No, Buenos Aires. Teníamos aquí, ya habíamos decidido quedarnos en Buenos Aires. Había aquí un tío de mi marido que se llamaba Alberto y él nos recibió, se volvió loco de que estábamos viniendo todos y para él fue muy importante y vinimos directamente a Buenos Aires, sí. No fuimos a Córdoba. Una vez habíamos ido, que mi marido quiso ver el lugar donde él había nacido y estuvimos ahí, pero nada más. ¿Y volviste a Tetuán? ¿Volviste a Tetuán? Sí, volví, mira, cuando cumplí 75 años, que hace ya de esto casi 8 años, mi hijo el mayor me llevó a pasear a Marruecos. Y estuve en Tetuán y estuve en la casa donde mi marido había construido cuando nos casamos. Y resulta que la encontré, me dejó entrar la señora que vivía allí, para mí fue una emoción enorme. Hacía mucho, casi 45 años que yo no iba. Y fue hermoso. Y a Melilla sí he ido más porque he ido con mi hermano. Nos gusta mucho porque recordamos nuestra infancia allí. Fui al colegio de las monjas, que ya no existe. Ya está usándose para cosas del gobierno, me parece, ya está. ¿Alguna? Mateo, ¿vos no le ibas a hacer preguntas? Sí. Yo te quería preguntar si en la dictadura allá tuviste un familiar cercano o amigos que... ¿Que sufrieron? Sí. Ya te digo, cuando
ocurrió el primer momento, que eran los rojos por un lado y los nacionales, que eran los de Franco por otro. Mi hermano, el mayor, tenía sus amigos, eran rojos, y a 2 de ellos los mataron, los fusilaron contra el paredón. Y mi hermano fue a visitarlo al cementerio. Eso era como una sentencia de muerte para él también, porque el hecho de que hubiera ido era terrible. Mi padre lo encerró durante 6 meses en su cuarto y no le dejó salir a la calle, para que no le ocurriera el horror. Y la paradoja es que tuvo que ir, lo llamaron del Ejército Nacional Franco, y como él era un ciudadano español, tuvo que ir al lado de los de Franco. Menos mal que no le mandaron al fuego, fue a él estaba en una oficina porque él había estudiado, bueno, lo que pasa. Así que fue muy terrible lo de la dictadura, sobre todo en el principio, y después ya vivimos con miedo todo el tiempo. ¿Y en Argentina pasó algo? ¿En la dictadura? Sí, la misma pregunta que hizo él, pero en la dictadura argentina. Ya te conté eso, Sí, de que nos quedamos pero- aquí por Pero el miedo. ¿algún familiar suyo, No, algún conocido? no tenemos tantos familiares acá Claro. nosotros. Haciendo una comparación, ¿cuál la pasaste peor? En la dictadura, Sí, pasó. España, yo acá no lo viví en carne Claro. propia. Allí nos bajábamos, cuando empezó, nos bajábamos abajo, mi madre nos bajaba, no había ni refugio ni nada y bombardeaban la ciudad. Y nosotros, o sea, fue mucho miedo, pero yo era más chiquita, así que todo eso. Aquí pasamos mucho miedo también durante la dictadura. Ya te dije que mi marido se quedó acá, mientras que yo me iba a España cuidando a los hijos, el padre de él, el padre de Tomás, Que se acaba de jubilar hace que poco. se acaba de jubilar, y él estaba muy a favor de los desaparecidos, naturalmente, y hablaba y se atrevía a muchas cosas. Entonces mi marido las noches se quedaba haciendo solitario esperándole que llegara, él y su hermano, mi otro hijo. ¿Y alguna vez en las crisis que hubieron en Argentina, como por ejemplo la del 2001, la dictadura también, pensaron en irse? Mi marido lo pensó en un momento dado, que no le había ido bien en los negocios, lo de la dictadura. Pasamos por muchas cosas acá, y él en un momento dado, pero no. Yo no me hubiera vuelto, no, ni él tampoco. Ya estamos todos aquí, todos los hijos aquí, todos se recibieron acá, todos son profesionales, se casaron, tuvieron hijos. Pero mi marido en un momento dado dijo, me equivoqué en venir a la Argentina. Él lo pensó, teníamos que habernos ido a España, porque después España se puso muy bien, pero bueno, eso uno nunca puede llorar sobre la leche derramada, así que ¿La escuela? No, ya contaste lo de la escuela, pero ¿cómo aprendías? Por ejemplo, En historia Melilla, aprendías. en Melilla todo, sí, geografía, historia, la historia, pero todo ella a base de memoria. Claro. Todo repitiendo y muchas cosas se quedaron grabadas. Era una forma de enseñar muy antigua. Te estoy hablando de 70 años atrás. Así que eso era muy diferente. ¿Y te acordás alguna maestra en particular? De las monjas, te digo. ¿Pero alguna en Me particular? acuerdo mucho de una madre superiora, que era la madre superiora del colegio, yo estaba enamorada de ella porque era una mujer espléndida, pero aparte con una mirada más moderna de la vida, que era raro en una monja y la madre superiora. De esa me acuerdo, se llama la madre María Ángela. Ella era madre porque era la madre, las demás eran sor, hermana, sor, quiere decir hermana. Y mis hermanos se educaron en la escuela de los curas. También. Cuando se hizo, ahora me estoy acordando, cuando se hizo el Estado de Israel, cuando se declaró en el 48 el Estado de Israel, uno de mis hermanos escribió,
en un papel, porque a él un cura había dicho que Israel estaba maldecido por Dios y nunca iba a conseguir nada. Entonces cuando se hizo el Estado, él puso: viva y 1000 veces viva el Estado de Israel en Palestina. Mi hijo, y lo pasó por toda la clase. No mi hijo, mi hermano. ¿Sabes quién fue? Jacobi. Ya. Tito Jacobi. ¿Sabías eso? No. Ah, ¿Y no pensaron en vez de ir a Argentina haber ido a Israel? Ya, se nos pasó por la cabeza, mucho. Pero tuvimos miedo de estar en un país en guerra. claro. Eso. La guerra nos asustó mucho. Eso fue lo que nos asustó de Israel. Nos asustó mucho, lo pensamos muchísimo. Sí, sí, sí. Pero nos asustamos de la guerra, de tener a los hijos en la guerra, y de eso nos asustamos mucho, porque la guerra es muy triste, es muy dura, muy dura. Por eso aquí cuando se hizo lo de las Malvinas, yo estaba allí, nos enloquecimos. Yo dije, no se dan cuenta los argentinos que se están metiendo en una guerra. Todo el mundo estaba como muy hasta contento de meterse en la guerra, que iban a ganar a los ingleses. No sé si quieren preguntar algo más, chicos. A ver. No tengan vergüenza. ¿Tienen vergüenza? Algunos sí. Pero, ¿canciones te acordás, no? Sí. ¿O sí? ¿De qué? ¿Sefaradí? Sí. Sí, sí me acuerdo. ¿No te animás a cantar alguna? Para mí, yo no pude disfrutar Si mi no, decímelas en abuela. el oído y yo las canto. ¿Tú cuál sabes? No, No, vos me ¿qué las vas decís a a mí en ver? el oído y yo las voy cantando por Yo las sabía. No me acuerdo ahora cuál sale. Yo, Tommy, la sefaradí, eso más difícil. Bueno, voy a cantar un Sefaradí. pedacito, Dale. un pedacito de un romance que sé. Muy poco, porque me acuerdo de No, una no, estrofa. está bien, está bien. Amenabar, amenabar, moro de la morería, el día que tú naciste, grandes señales había. Estaba la mar en calma, la luna estaba crecida, moro dental si no nace, no debe decir mentiras. Yo lo que sí he traído una masita de Tetuán que Tommy las conoce. Para que prueben algo de Tetuán. Y así ya. Son muy ricas. Bueno, chicos. Yo me levanto y se las acerco porque esta es la costumbre que yo tengo de acercarlas. ¿Te ha tocado la primera? Porque está acercada la primera. ¿Te interesa todo esto? Ay, son las más ricas que probé. Me reivindicaba, por eso soy así también, como la minoría para mí. Tengo todo como una reivindicación. ¿Se consiguen acá esas? Supongo, sí, creo que se llega. Tenés que ir a la casa de mi abuela. Son las mejores. ¿Qué las hace ella? ¿En serio? Sí, Pásenlo, anda, pásenlo. Y a la negra la dan a la ¿Qué hay? ¿Cómo está? ¿No Le está compro una satisfecho cosa ahora? entera. ¿Ya se lo hace? Bueno, termínenlo, chicos. Esto es para terminar. Vení. Pásenlo ustedes y lo terminan. A esta niña le han dado. Parece que no le gustó mucho. Sí, así.
te hice llorar porque... ¡Qué bonito! Porque mi abuela siempre decía, tú eres mora. Mi abuela me gritaba siempre ese lado. Sí, porque ella yo y yo. Pero mi abuela era judía, pero ella siempre se ve que su manera de ser. ¿Tiene más? ¿No hay más? No, si se acaban los ojos la tienen. ¿Cómo? Bueno, terminamos así. Ay, perdona. No sabía lo que era. Le habían dicho ella que Un chiste, un chiste. a ver, cerrar. No sé hacerlo. No. Me emocioné. Sí, eso sí. Porque